en este libro precioso que el Señor nos ha regalado para que sepamos cómo Él trabaja, cómo Dios obra en las vidas y qué ocurre cuando el Espíritu Santo mueve a la iglesia. Verdaderamente son cosas increíbles, maravillosas, cosas sorprendentes los que suceden cuando el Espíritu Santo mueve a la iglesia. Y hemos estado viendo que el libro de Hechos es el libro, en verdad, de los hechos del Espíritu Santo, porque lo que ocurre, lo que nos cuenta la historia es de qué manera el Señor Jesucristo está edificando a su iglesia, de qué manera el Señor Jesucristo está cumpliendo su palabra, de qué manera el Espíritu Santo ha sido enviado para que la iglesia sea lo que el Señor quiere y no lo que los hombres quieren. Y que realmente pues vemos por todas partes la firma, la marca, el camino, la trayectoria del Espíritu de Dios obrando en todo, o sea, y llevando todas las cosas hacia su término. Y estuvimos viendo la semana pasada cómo no hay ninguna barrera para el Espíritu Santo, ninguna. No puede haber ninguna doctrina de hombres, ni puede haber ninguna cultura, ni lengua, ni raza, ni religión, ni ninguna cosa que pueda detener al Espíritu Santo. Ninguna. Y ningún hombre, ni ninguna cosa maligna, incluso ni tan siquiera las cosas que el diablo pueda hacer, como perseguir a la iglesia, no puede acabar con la obra del Espíritu Santo. De hecho, vamos a ver hoy cómo fue precisamente la persecución movida por el enemigo de Dios, a través incluso de Saulo, que va a ser motivo por el cual el Señor va a fundar una gran iglesia, la iglesia de Antioquía, donde los cristianos por primera vez fueron llamados cristianos, porque entonces se les conocía como los discípulos o los del camino, pero se les llama por primera vez cristianos. Vamos a leer la historia. Mira, Lucas capítulo 11, Hechos, es que como lo escribió Lucas, Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre sobre toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron en enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Una de las cosas más emocionantes que alguien puede hacer en este mundo es ver la obra de Dios en una persona. ¿No te parece? Cómo una persona o cómo una multitud son transformados. Eso es lo más grande. Mucho más grande que ver a un muerto levantarse. Mucho más grande que ver a un enfermo levantarse, o un ciego ver, o un cojo caminar. Lo más grande que alguien puede ver en esta vida es cómo alguien es transformado por el poder del Espíritu Santo. Y alguien que odia a Cristo, ahora ame a Cristo. Alguien que persigue a Cristo, ahora sea perseguido por Cristo. Y alguien que era un envidioso, ahora sea un generoso. Y alguien que tenía su vida llena de envidia y de rencor se convierte en alguien lleno de amor y lleno de gracia. Eso solo Dios puede hacerlo. Y por eso
cuando tú ves la gracia de Dios, te pasa como Bernabé, que se regocijó. Y mira, hay un montón de cosas buenas que podemos aprender nosotros aquí, pero lo que quiero que veamos es que cuando el Espíritu Santo sopla, cuando el Espíritu Santo mueve a su iglesia, cosas maravillosas pasan. Eso solamente es obra del Espíritu Santo, no es una cosa de hombres, porque lo que nos muestra Hechos es que en todo era Dios el que estaba trabajando, el que estaba obrando todas las cosas, porque los hombres incluso estaban deteniendo la obra del Espíritu Santo por su ignorancia. Pedro pensaba que solamente tenía que predicar a los judíos. La iglesia pensaba que tenían que hacerse judíos primero. Se habían olvidado del mandamiento del Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero ellos pensaban que era a judíos solamente. Pero el Señor se va a ocupar de eso. Y el Señor va a hacer que su obra crezca y su obra se establezca, porque no depende de nosotros. Gracias a Dios por ello. No depende de nosotros de que lo que vayamos a hacer o no vayamos a hacer. Es cosa de Él. Si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar. Y si nosotros dejamos de predicar el Evangelio, las Biblias caerán del cielo. Pero la gente va a oír el Evangelio y se van a salvar. Porque no hay quien detenga a Dios. No hay quien pueda detener su mano. Y por eso el Hecho de los Apóstoles nos muestra el gran poder de Dios y cómo el Señor mueve a su iglesia para que se haga su voluntad, de tal manera que nos podamos regocijar en Él. Y mira, por sendas misteriosas Dios se mueve. Dios tiene una manera de trabajar que es admirable. Por eso tenemos la historia de los hechos del Espíritu Santo, los hechos del Señor en nuestra Biblia. Porque la manera en que Dios hace las cosas realmente nos muestra su majestad. Y nos muestra su gracia, transformando a la gente y transformando a la gente que predica a la gente. Todo eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Dice que cuando estaba en versículo 18 del capítulo 11, se habían quedado maravillados cuando Pedro dice: ¿quién soy yo para resistir al Señor si el Señor ha dado el Espíritu Santo también a los gentiles como a nosotros? Entonces callaron y dejaron de ser quejumbrosos y se pusieron a glorificar a Dios y dijeron: de manera que el Señor ha dado arrepentimiento para vida, arrepentimiento a los gentiles, también para vida. ¡Qué gran sorpresa! No es una sorpresa, ya estaba anunciado, pero para ellos lo era. ¿Y qué ocurre? Ahora que el Señor había revelado eso claramente a la iglesia tenía que ser obediente y debían de predicar a todo el mundo. Pero no todos lo entendieron igual. No todos lo entendieron igual, porque ¿sabes lo que pasa? Que en la iglesia no todos tenemos el mismo entendimiento. No. En Hechos capítulo 19, Hechos 11, 19, leemos que por la persecución de Esteban, sabemos cómo murió Esteban, ¿verdad? Sabemos que Saulo decía: venga, matarlo, él consentía en su muerte. Los cristianos fueron esparcidos, pero no se callaron. Siguieron anunciando las buenas nuevas. Y entonces, con motivo de la persecución de Esteban, por muchas partes se extendieron los cristianos. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero por muchas partes los cristianos fueron y hablaron de Cristo. Y los primeros cristianos, algunos de ellos, solo hablaban a los judíos. Pensaban que el Evangelio era solo para los judíos y se dedicaban a predicar a los judíos. Entonces los no judíos no sabían, no conocían la bendición del Evangelio. Pero, dice el versículo 20, había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales entraron a Antioquía, hablaron también la palabra a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Fíjate en esto: no eran apóstoles, no eran evangelistas, no eran profetas, no eran maestros, no eran nada. Eran unos hombres que huyeron de la persecución y se dedicaron a hablar del Señor. Así fundó el Señor la maravillosa iglesia de Antioquía. No era Billy Graham, no era Juan Calvino, no era George Whitefield, no era Jonathan Edwards, no era nadie importante. No, eran unos hombres que tenían fuego en su corazón de hablar del Señor a otros. Y dijeron: mira, estos son griegos, nos da igual, vamos a hablarles también de Cristo a ellos. A los griegos y a todos les vamos a hablar de Cristo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esos hombres hablaron el Evangelio. Y mira, dice, anunciando ¿qué? ¿Qué anunciaron? El Evangelio del Señor Jesús, la buena noticia de la salvación, del perdón, de la vida eterna, de la vida abundante, de todo lo que el Señor Jesús trae a la vida de una persona cuando se convierte.
Y ellos anunciaron el Evangelio. Esos hombres, nadie les mandó, ninguna iglesia dijo, bueno, vosotros ir por allí, tomamos para allá, predicar aquí. No, no les mandó nadie, no fueron enviados por ninguna iglesia, no fueron enviados por ninguna junta misionera, no fue un plan que ellos hicieron, era algo de Dios, era algo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no necesita nada. Él simplemente toma vidas y obra en ellas. Y esto es lo asombroso. El Espíritu Santo vio que no estaban, esa parte de los hijos de Dios, de los creyentes, no estaban cumpliendo todo lo que el Señor había mandado, pero el Espíritu Santo dijo, bueno, pero esto sí lo van a hacer. Y el Señor movió el corazón de esas personas para hablar de Cristo a aquellos que supuestamente no se les debía de hablar, o no era lo correcto hacerlo, o no sé lo que pensaran, pero el Espíritu Santo les usó a ellos. Y quiero que pienses una cosa. Quiero que miremos aquí algo importante, y es que Dios puede usar a cualquier creyente. Tú no tienes que ser ni diácono, ni pastor, ni evangelista, ni apóstol, ni maestro, ni nada. Solo tienes que tener un corazón para Dios. Eso es todo. Un corazón que busca agradar al Señor, de hablar de Él, donde tú estás. No importa quién seas y cómo sea, pero tú puedes dar testimonio de tu fe. Y eso fue lo que hicieron estos hombres, unos varones, unos hombres que huían de la persecución, se dedicaron a hablar del Señor a otros. Y mira la consecuencia, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, porque anunciaban el Evangelio. Anunciaban el Evangelio de Jesús. Nada más hacían. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y esta es la oración que debemos nosotros tener cada día al Señor. Decir, Señor, úsame, que tu mano esté sobre mí, para que otros se conozcan, otros puedan saber de ti, por donde yo me muevo, por donde yo camino, por donde yo ando, con las personas con las que me relaciono. Porque dice aquí, la mano del Señor estaba con ellos. Ese es el secreto. No es que la gente se convirtió porque aquellos hombres eran grandes hombres, hicieron no sé cuántos milagros, tenían no sé cuánto dinero, tenían poder político, tenían influencia social, tenían grandes dones y habilidades. No es que gran número creyó al Señor por la cualidad de ellos, por el poder de ellos, sino por el poder del Espíritu. Lo dice aquí. Porque la salvación no es ni con espadas, ni con ejércitos, sino ¿cómo? Con su Espíritu. Y por eso dice aquí, la mano del Señor estaba sobre ellos. Eso es lo que realmente nosotros necesitamos, la mano del Señor. Eso es todo lo que una iglesia necesita. Todo lo que el Espíritu Santo, todo lo que una iglesia debe anhelar es que la mano del Señor esté sobre nosotros cuando anunciamos su Evangelio. Entonces gran número se convertirá al Señor, porque es la obra de Dios. No es lo que la iglesia hace, no es lo que nosotros hacemos para fundar no sé qué cosa y organización. No, es la mano de Dios. Es Dios salvando a la gente, transformando a la gente. Eso es el Evangelio. Y por eso dice aquí, la mano del Señor estaba con ellos y gran número se convirtió al Señor. Otros también evangelizaban, pero la mano del Señor estaba con ellos. Y mira, ellos fundaron la iglesia. Esos hombres sencillos, esos hombres humildes, esos hombres sin cualidades, sin dinero, sin apoyo, sin nada, fundaron una iglesia porque la mano del Señor estaba con ellos. Nada más. ¿Y qué ocurrió? Que le llegó la noticia, versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia madre, la primera iglesia, donde cayó el Espíritu Santo, donde estaban los apóstoles, donde ahí estaba el foco, donde se llevaba el Evangelio a todas partes. Pero la noticia llegó a ellos, oye, que en Antioquía hay una iglesia, que en Antioquía muchos han creído en el Evangelio, judíos y no judíos, que allí hay un gran número que ha creído. Y entonces la iglesia de Jerusalén enviaron no un apóstol, tampoco, sino enviaron a nada más y nada menos que a Bernabé, que no era un apóstol, era un diácono. ¿Qué era un diácono? Un servidor para atender a los pobres. Pero ese hombre era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu. Y entonces, cuando llega la noticia, dicen, bueno, parece que se han convertido ahí. Eso es la segunda vez que ocurría. Felipe, el evangelista, este sí que era un evangelista, también era un siervo,
Se fue a Samaria a predicar y hacía milagros. Felipe, se convirtió un montón de gente. Hechos capítulo 8 nos lo cuenta, ¿te acuerdas que lo estuvimos viendo? Y Pedro y Juan, cuando se enteraron que el Evangelio había crecido tanto, fueron con Felipe para decir, pero ¿qué pasa aquí, Felipe? Pues que hay un gran regocijo, un montón de gente se convierte aquí por el poder del Señor. Y Pedro y Juan fueron para supervisar esa obra y para establecer esa iglesia. Pero en este caso, ninguno de ellos fue. No importa, ellos enviaron, la iglesia envió a Bernabé. Llegó esto a la iglesia y la iglesia envió a Bernabé, que se fue hasta Antioquía. Y mira la actitud de él y mira también la actitud de la iglesia. Se enteran de que hay una iglesia cristiana fuerte en Antioquía, fundada por hermanos que habían predicado el Evangelio y habían salido huyendo de Jerusalén por la persecución. Y lo que hacen es enviar a un ministro del Señor para ayudarles, para asegurarse de que están predicando el Evangelio y no otra cosa, y también para ayudarles. Y envían a Bernabé. ¿Y qué pasa cuando llega allí Bernabé? Se pone Bernabé a decir, ¿quién ha mandado que se predique aquí? ¿A usted quién le envió? Eso no se hace. ¿Dónde está la autorización del obispo, del arzobispo, del apóstol? No hay nada de eso. La iglesia no es una jerarquía. La iglesia es una comunidad. La iglesia no es un ejército con el general y el capitán y el sargento. No, la iglesia es una familia. La iglesia es una comunidad de fe. La iglesia es la familia de Dios. Y por lo tanto, Bernabé fue a ver a sus hermanos que había oído que estaban creciendo mucho en la iglesia del Señor. Entonces, Bernabé fue a ver a sus hermanos, a regocijarse con ellos. No fue para poner orden en ningún sitio, no fue para mandar a nadie nada, fue para ver lo que estaba pasando allí, enviado por los apóstoles, porque los apóstoles debían, su obligación era pastorear la iglesia. Pedro fue llamado por el Señor, cuida de mis ovejas. Por lo tanto, los apóstoles fueron llamados para cuidar de la iglesia del Señor, pero no para ser los dictadores de la iglesia, sino los sirvientes, los padres, aquellos que cuidan el rebaño del Señor. Y enviaron a Bernabé. Y mira la actitud de él, versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, refunfuñó, ¿se quejó? No, se regocijó. Porque mira, cuando Bernabé, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe, un varón conforme al corazón de Dios, un hombre íntegro, y va a visitar a los hermanos de Antioquía y se reúne con ellos y ve la gracia de Dios. ¿Tú sabes cómo se ve la gracia de Dios? La gracia de Dios se ve en el cambio de la persona. Porque la gracia de Dios es una obra interior del Espíritu Santo, es invisible. El Señor lo hace de una manera invisible, yo no lo veo, pero yo sí puedo ver el efecto, el fruto. Y Bernabé llega a una ciudad pagana muy grande. Antioquía era una ciudad muy grande, era seguramente la tercera ciudad más grande de todo el Imperio Romano. Y él va allí a hombres y mujeres que adoraban un montón de dioses. Se practicaba la inmoralidad, se practicaba la brujería, se practicaba todo tipo de idolatrías. Y él va allí y ve ¿qué? Ve a hombres y mujeres que alaban al Señor, que agradan al Señor, que aman al Señor. Y ve la evidencia de la transformación del Evangelio en las personas. Vio que la gracia de Dios, no vio a gente que quería esforzarse por ser muy buenos, no. Vio el poder transformador de la gracia de Dios en los corazones de ellos. Y cuando Bernabé llega allí y ve el efecto de la gracia de Dios en la gente, se regocijó. ¿En qué? En el Señor. Llegó y dijo, gloria a Dios, ¡qué maravilla! ¡Qué alegría, hermanos! Mira cuántos han creído, han dejado la mentira, han dejado la superstición, han dejado los ídolos, han dejado la inmoralidad y las orgías y las borracheras, y ahora aman al Señor, ahora quieren estar con Él y están sedientos de la palabra. Y entonces cuando Bernabé ve eso dice, gloria a Dios, me regocijo en Él. Amén.
No llegó y dijo, ¿dónde está tu carnet de predicador? No. Sino que se regocijó en la gracia del Señor y además aprovechó la oportunidad para exhortar, animar a aquellos que ven queridos, para decir, hermanos, con propósito de corazón, de todo corazón, con propósito firme, permanece en el Señor. Para eso fue el hijo de consolación, como también se conoce a Bernabé. Y eso es lo que la Iglesia del Señor hace, reconocer las señales de la gracia de Dios, regocijarse en el Señor y animar a los que están en el Señor a que sigan fieles al Señor. Eso es lo que tiene que hacer una iglesia. Amén. Nada más. No crear una jerarquía, no crear una comisión de no sé qué para poner orden. Lo primero que tiene que hacer una iglesia es ver la gracia de Dios, regocijarse en ella y exhortar a que permanezcan fieles al Señor, porque la iglesia es una comunidad y una familia y no una jerarquía. Y por eso vemos aquí lo diré, Bernabé. Versículo 24. Se regocijó en el Señor, les exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 24 dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Y qué pasó? Que una gran multitud fue agregada al Señor. O sea, hubo más bendición todavía. Ya había una gran bendición en Antioquía porque se habían convertido un montón. Pero cuando Bernabé llegó y se regocijó en el Señor, él también predicó más el Evangelio allí. ¿Y qué pasa? La iglesia creció más todavía. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Espíritu mueve algo, el Espíritu lo bendice, lo confirma y lo fructifica. Esa es la diferencia. Amén. Gran número, dice aquí, fue agregado al Señor. Amén. No dice que se unieron a la organización de no sé qué, no. Fueron agregados al Señor, porque un creyente es alguien que por la fe se engancha a Cristo, se casa con Cristo, se une con Cristo. Y para siempre de Él se agrega ¿a quién? Al Señor. Gran número creyó y se agregó al Señor. ¿Pero por qué? Por el Espíritu Santo. Por la obra de colaboración entre los hermanos allí y también, por supuesto, de Bernabé. La iglesia está para sumar, para multiplicar fuerzas, para trabajar unidos por ese reino. Amén. Y dice el versículo 25, que Bernabé, y aquí vemos que Bernabé era un hombre de Dios. Cuando dice que es un hombre bueno, no quiere decir que Bernabé nunca pecara. Quiere decir que Bernabé vivía una vida de integridad. No hay nadie que nunca peque. Eso está muy claro en la Biblia. Cuando dice que era un hombre bueno, quiere decir que era un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, y un hombre que caminaba en integridad delante de Dios. Entonces, Bernabé vio que la obra del Señor era grande ahí. Y observa también cómo el Espíritu está controlando a Bernabé. Él piensa, necesito ayuda. ¿Quién mejor que un apóstol? Saulo, que es el apóstol de los gentiles, para que venga aquí a trabajar con esta gente. ¿Quién mejor que él? Eso es algo de Espíritu. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? Coloca a sus siervos donde mejor pueden servir. El Espíritu Santo es como ese jefe sabio que dice, ¿dónde trabaja mejor este trabajador? Aquí lo pongo, para que esté mejor y rinda más. Y se sienta mejor. Y aquí pongo al otro trabajador. Y el Espíritu Santo estaba en el corazón y estaba gobernando todo lo que es la fundación de la iglesia de Antioquía, que de luego veremos cómo va a ser un foco de enorme bendición. La iglesia de Antioquía, de ahí va a salir el gran apóstol Pablo y Bernabé y Silas y tal, a proclamar el Evangelio al mundo entero. Dios está preparando una gran obra con una iglesia que empezó con unos cuantos hermanos. Pero el Señor está preparando a cada uno en ese lugar. Y Pablo necesita un buen entrenamiento para predicar el Evangelio a los no judíos. Y como ya había un montón de no judíos, dice Bernabé, un momento, espérate que voy a buscar a Saulo. Saulo es un hombre de Dios, es un apóstol del Señor, el Señor lo ha enviado a los gentiles. Aquí hay un montón de gentiles, voy a traerlo aquí. Así fue. Dice que hallándole lo trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les conoció allí por primera vez como cristianos. Cuando el Espíritu Santo
funda una iglesia, cuando el Espíritu Santo gobierna una iglesia, siempre hay bendición y siempre hay fidelidad a las Escrituras. Una iglesia no puede estar sin enseñanza. Una iglesia no puede estar sin palabra. Y lo primero que hace Bernabé, aparte de exhortarles a los hermanos, permanezcan fieles al Señor, va a haber persecuciones, va a haber problemas, va a haber dificultades, permanezcan fieles al Señor, pero después enseguida dice Bernabé, aquí hace falta enseñanza porque acaban de convertirse a Cristo. Y esta iglesia necesita enseñanza. Voy a traer al mejor maestro que hay, seguramente, a uno de los mejores, a Saulo, nada más y nada menos. Porque Bernabé está pensando en qué es mejor para estos hermanos. Yo no soy apóstol, vale, yo puedo exhortarles, puedo predicarles, pero estos hermanos necesitan alimento sólido de las Escrituras. Y Saulo es un hombre de Dios preparado para eso. Así que voy a traer al mejor que hay para que esta iglesia tenga la mayor bendición. Un año entero estuvo allí Saulo, quién hubiera estado allí, escuchando a nada más y nada menos que al apóstol Pablo. Qué maravilla, ¿verdad? Y hubiéramos tenido por la mañana a Pablo y por la tarde Bernabé. Eso hubiera sido una maravilla. Hombres de Dios. ¿Te imaginas? Y el Espíritu Santo estaba preparando y estaba disponiendo todas las cosas para traer lo mejor a su iglesia. Y sabes, la señal inequívoca de que una iglesia está siendo bendecida por el Señor es que el Señor va a proveer para ella a los hombres que necesita, la palabra que necesita, la enseñanza que necesita para crecer, para fortalecerse. De la misma manera que en una casa donde se come bien se vive mejor, ¿verdad? Pues si están nada más que con latas de sardinas y tal, pues no se está tan bien. Pero donde se come bien hay calidad de vida, ¿no? La iglesia que disfruta de la palabra de Dios y tiene de la palabra de Dios, ahí hay calidad de vida. Mira cómo el Señor estaba bendiciendo y estaba moviendo todas las cosas para los hermanos de Antioquía. ¿Y sabes por qué sabemos que esa iglesia estaba agradando al Señor y estaba en obediencia al Señor? Porque viene la prueba en que ellos tienen que demostrar que de verdad habían creído. Versículo 27. Unos profetas vienen desde Jerusalén a Antioquía. ¿A qué fueron esos profetas? Esos profetas del Señor fueron enviados para ayudar a la iglesia. ¿Fueron para eso? Porque sabes una cosa, Dios siempre tiene palabra para su iglesia, la palabra adecuada para su iglesia, cualquiera que sea su circunstancia. Y en aquella época había profetas del Señor que viajaban por diversos lugares para traer la palabra de Dios a las personas a las cuales el Señor les enviaba. Estos profetas fueron desde Jerusalén a Antioquía para llevar un mensaje. Es una distancia larga. Fueron allí para llevar palabra. Los profetas son distintos a los apóstoles y a los pastores, etcétera. Cada uno tiene su misión, no podemos entrar ahora en todo eso. Pero el caso es que los profetas tenían un don especial de Dios de saber discernir los tiempos y saber advertir a la iglesia y saber llevar una palabra de revelación a la iglesia. Después pondré algún ejemplo de ello. Pero estos profetas fueron desde Jerusalén a Antioquía, a la enorme iglesia de Antioquía, una iglesia que crecía muchísimo y una iglesia donde estaba el apóstol Pablo al frente junto con el hermano Bernabé. Y otros más, por supuesto, muchos más, que habría pastores y ministros allí. Pero estos profetas fueron allí, entre ellos el profeta Agabo, que luego saldrá en otro momento. Y él fue con un mensaje de Dios, advirtiendo que algo va a ocurrir. Va a venir una gran hambre. Eso ocurrió en el año 45, con este gobernador Claudio que aparece aquí. Pero el Señor les advierte, hermanos de Antioquía, va a venir una gran hambre, sobre todo en Jerusalén. Eso va a ocurrir. En toda la tierra habitada, quería decir, en todo el Imperio Romano. Lo que ocurrió fue que unas grandes inundaciones, los ríos se anegaron, hubo riadas grandes y los cultivos se perdieron. Y por lo tanto hubo una gran falta de alimento, de pasto, en fin, de todas estas cosas. Dice ahí que ya sucedió en ese tiempo. Los profetas fueron allí para enviar ese mensaje, para llevar esa palabra. ¿Y qué fue lo que hizo la iglesia? Muchas gracias, profeta. Ya nos hemos enterado.
Vamos a preparar comida para nosotros que no nos falte. Está muy bien, ya nos hemos enterado de que va a ocurrir tal cosa. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir una buena despensa en la iglesia para que a nosotros no nos falte comida. Pues ya que vamos a saber, sabemos con tiempo que va a ocurrir eso, entonces lo mejor que tenemos que hacer, a nosotros no nos va a pillar de momento el hambre, porque dice el profeta que más vienes por Jerusalén y tal. Pues muy bien, ellos que se busquen la vida, nosotros ya estamos aquí, tenemos de todo. Vamos a acaparar alimentos y vamos a preocuparnos de nosotros mismos. Porque ya que el Señor nos ha advertido, es para que nos ocupemos de nosotros mismos. ¿Fue eso lo que la iglesia hizo? Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno, los discípulos se refiere a los creyentes, los cristianos. Cada uno. Y quiero que te fijes en esa palabra. Cada uno. ¿Cada uno qué quiere decir? Cada uno. Muy bien, María. Cada uno. Todos y cada uno de ellos oyeron que había necesidad. Los profetas dijeron, va a venir una gran hambre, pero que sepáis que vuestros hermanos en Jerusalén y en Judea y en Samaria, en otras partes, van a tener la barriga vacía. Van a pasar hambre. Y entonces ellos dijeron, cada uno conforme a lo que tenía, decidieron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Esa es la obra del Espíritu Santo. Cada uno. ¿Por qué estaba el Espíritu Santo reinando de esta manera en la iglesia? Porque tenían la palabra de Dios, tenían el mover del Espíritu de Dios, y nadie decía ser suyo lo que tenía, sino que dijo, un momento, aquí el Señor está advirtiendo de que hay una necesidad, ahora yo voy a cuenta conmigo, yo también voy a dar y a enviar una ofrenda. Y cogieron nada más nada menos que a Bernabé y a Saulo y dijeron, mira, vosotros sabéis muy bien dónde tenéis que ir, os vamos a dar el dinero a vosotros y lo lleváis allí para socorrer a nuestros hermanos, porque nuestros hermanos son lo primero. ¿Qué te parece? Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos que Antioquía, la iglesia de Antioquía, era una iglesia con el Señor allí? Porque cuando llegó el momento de la prueba, cuando llegó el momento de demostrar dónde tenían puesto su corazón, si en sí mismos y en las cosas de este mundo, o en el Señor y en sus hermanos, ellos dijeron, un momento, los profetas han dicho esto, ¿no? Va a ocurrir tal cosa. Ya está. Enviemos ayuda a ellos, no los podemos dejar solos. Ellos nos han dado el don del Evangelio. Han venido a predicarnos el Evangelio. Nosotros no vamos a dejarlos. No tenemos Facebook, no tenemos WhatsApp, no tenemos Skype, no tenemos Internet, no sabemos ni quiénes son, no sabemos si tienen bigote o barba, si llevan gafas, en aquella época nadie llevaba gafas, no sabemos cómo son nuestros hermanos allí, sabemos que tienen hambre, sabemos que son de nuestra familia, no nos vamos a abandonar. Y cada uno decidió hacer eso. Y ahora mira, a veces pasa en la iglesia de Dios que ocurre que hay una necesidad de que unos hermanos necesitan alimento, que hay una necesidad que hay unos hermanos que de la iglesia perseguida que necesitan ayuda, que hay una necesidad de cualquier cosa, entonces lo comentamos en la iglesia. Cada uno trae algo. Amigos, eso ahí donde se ve que el Espíritu Santo no está fluyendo con poder en nosotros. Cuando tú dices, no, es que el Espíritu Santo fluye para que tú hables en lenguas. Claro que puedes hablar en lenguas. Para que digas profecías, claro que puedes dar profecías. Para que ores por la sanidad y que se sane la gente. Eso es la obra del Espíritu Santo, sí, eso es la obra del Espíritu Santo. Pero también sabes cuál es la obra del Espíritu Santo. Que tú saques el dinero y lo des a lo que necesitado. Eso es el Espíritu Santo. Porque sucede que aquellos que tienen todos esos dones espectaculares, cuando llega la hora de dar, y mira la reacción de la iglesia. Cada uno de los que había allí, que había un montón, dijeron, no vamos a permitir que nuestros hermanos se mueran de hambre. Vengan por aquí, Saulo, ven por aquí, Bernabé, vamos a enviarte dinero para mandarlo para allá. Ya se tienen que marchar, Mercedes, Vicente, que Dios les bendiga, cuídense, hasta pronto. Y entonces en la iglesia hay un clamor unánime de todos ellos, cada uno de ellos.
de venir para dar una ofrenda para ellos, para el Señor, evidentemente, porque recuerda bien lo que Jesús dijo: venid benditos de mi Padre, heredad el reino que está preparado para vosotros antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y me visitasteis, estuve enfermo y vinisteis a mí. Y dirán los justos: Señor, ¿cuándo te hemos visto a ti desnudo, hambriento, necesitado, sediento, en la cárcel o enfermo, y te hemos servido? Y dirá el Rey: por cuanto lo hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Pero después dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve en la cárcel y no me visitasteis, estuve enfermo y no me servisteis. Y dirán esos hombres: Señor, ¿cuándo te hemos visto a ti necesitado y no te hemos servido? Y Él dirá: por cuanto no hicisteis esto a uno de estos, a mí tampoco me lo hicisteis. Entonces tenemos que ver que el fruto del Espíritu Santo es bondad, generosidad. Y cuando nosotros cerramos nuestro corazón contra los hermanos que tienen necesidad, lo cerramos contra el Señor mismo. Y por eso el libro de Santiago nos dice, estamos estudiando Santiago los miércoles: ¿de qué sirve si un hermano lo ves que tiene necesidad y le dices come y bebe y que Dios te bendiga, y no le das lo que necesita? No sirve de nada. Si algún hermano tiene necesidad y cierras contra él tu corazón, dice también el Señor: ¿cómo mora el amor de Dios en ti? La evidencia de que la Iglesia estaba caminando en el Espíritu es que ellos estaban dispuestos a servir a otros desinteresadamente. ¿Y nosotros dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro afecto? ¿Dónde está nuestro verdadero interés? Así que, hermanos, ya termino. La iglesia de Antioquía era una iglesia con el poder de Dios funcionando en todas las áreas. Mira lo que estaba pasando allí. Unos hombres fueron enviados por el Espíritu Santo a predicar la palabra, la mano del Señor estuvo sobre ellos, muchos se convirtieron, dejaron el pecado, dejaron la idolatría, dejaron la mentira, se convirtieron al Señor. La iglesia de Jerusalén les envía a alguien para ayudarles. Este hermano se regocija de la palabra, les exhorta que permanezcan fieles al Señor y les trae al gran apóstol Pablo para traerles la mayor bendición. Y estos hermanos, ¿cómo reaccionan ante esa bendición tan grande? Oyendo la palabra y disponiendo su corazón para decir: vale, ahora podemos demostrar el amor hacia estos hermanos que nos han traído la maravillosa bendición del Evangelio. Es el momento en que podamos nosotros compensar a estos hermanos de alguna manera, y cada uno de ellos decidió servir al Señor. Espero que nosotros también tengamos, cada uno de nosotros, esa disposición de servir al Señor, cada uno. Que tengamos también esa disposición, cada uno de nosotros, de permanecer fieles al Señor, pase lo que pase, y entender que la obra del Espíritu Santo es lo que marca la diferencia entre una iglesia que de verdad es fiel y una iglesia que solamente lo es en apariencia. La obra del Espíritu Santo nos transforma y hace de nosotros que podamos ser verdaderamente discípulos de Cristo. Así sea. Vamos a orar al Señor.